Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de Pachanguitas. Hoy vamos a hablar de Taxi Life y el nuevo comunicado que han hecho una semana después, ¿vale? Al menos han publicado algo. Nosotros pensábamos que el juego quizá lo iban a dejar un poquito abandonado, pero no, se han preocupado, están escuchando a la comunidad y trae bastantes cambios. En principio todavía no se ha actualizado, no está el parche, pero como mínimo han anunciado qué es lo que van a hacer y qué es lo que tienen pensado hacer, ¿vale? Así que nosotros os lo hemos traducido. Os lo vamos a ver punto por punto, vamos con un gameplay y vamos a ver qué es todo lo nuevo que trae Taxi Life. Bien, lo primero, y de lo que habla en el comunicado es del tema de los volantes, ¿vale? Van a actualizar la compatibilidad con el tema de los volantes, tanto en PlayStation como en Xbox no estaban funcionando, o de hecho, bueno, las noticias que nosotros tenemos es que no estaban funcionando para nada, y los que estaban en Steam la lista era muy cortita. Ellos han dicho que por desgracia trabajaron con los que tenían, que no tenían más, que no es una excusa y que hay muchos volantes en el mercado como para sacar la compatibilidad con todos, pero que están trabajando en ello. Así que es una buena noticia, es un punto positivo, ya que dentro de poco veremos cómo pues tenemos más compatibilidad tanto para consolas como para Steam con más modelos. No todos tienen los modelos de Logitech o Threadmaster, hay muchos modelos de otras marcas y en principio están trabajando en ello, así que es algo bastante positivo y puntito a favor para los desarrolladores de Taxi Life. Segundo punto del que vamos a hablar es del tema de la IA. Teóricamente ellos habían programado, o según ellos en su comunicado, habían programado la IA para que tuviese colisiones cada cierto tiempo. En realidad ellos dicen que se producen cada 5 minutos, pero es algo que está lejos de un poco de la realidad, ya que yo, por ejemplo, jugando en una partida, en cada semáforo he tenido una colisión o me han chocado por detrás o he visto como la IA chocaba entre sí, ¿vale? Dicen que están mejorando, están trabajando para mejorar este aspecto, que es complicado y que ellos creen que han sacado una buena versión de lo que sería la vida en la ciudad, ¿vale? O el tráfico dentro de una ciudad, pero sí es cierto que esto se produce más a menudo de lo que gustaría, ¿no? Que es algo incómodo y que están trabajando para modificarlo. Hablando de la IA, y vamos a hablar de ella también un poquito, y es que están intentando también mejorar la IA de los peatones. Ya no solo la IA de los que están conduciendo, sino la IA de los peatones. Esto es interesante porque todo el que haya jugado un poquito Taxi Life, no hace falta que le eches demasiadas horas, te habrás dado cuenta que los peatones se colapsan, se quedan en las aceras, o incluso algunos como que parece que se tiran, ¿no? Están como parados, parece que no va a pasar y de repente pasa. Bueno, pues quieren mejorar un poco la IA de los peatones, ya que dicen que es cierto que la tienen bastante conseguida, pero que tienen que pulirla un poquito. Hay un aspecto dentro del juego que para mí es bastante importante, aunque ellos no hacen mención en su comunicado, del que vamos a hablar, será el último punto, para que así te quedes un poquito más en el vídeo y nos des un poco más de retención, pero al menos para mí es uno de los más molestos y veo que no han hecho ningún tipo de comunicado al respecto. Tercer puntito, el tema del rendimiento, y aquí cito textualmente, ellos han recibido quejas de que en ordenadores de alta gama se ve el juego o funciona a unos FPS muy bajos, relativamente mal o muy mal, y que en ordenadores, cito, que son una patata de hace varios años, el juego funciona muy bien. Vale, esto es simplemente porque trabajaron con lo que tenían, ¿vale? Y no, que, no quiero pensar que trabajaban con ordenadores muy antiguos para recrear o hacer el juego, ¿vale? Pero bueno, se han excusado, han dicho que van a intentar mejorar la compatibilidad de otros de los PCs de gama más alta y de los PCs de gama media y que van a intentar mejorar el rendimiento del juego en general. Esto es un punto muy positivo porque obviamente si tú tienes un PC de última generación y estás jugando a un juego que acaba de salir, que has pagado cierta cantidad de dinero, que no es poca también, vamos a ser sinceros, y te va pues muy mal o te va a tirones o te va con unos FPS muy bajos y no puedes hacer absolutamente nada, pues es un poco, por decirlo, es una mierda. Vamos a decirlo claro, es una mierda. ¿Vale? Entonces, este es un aspecto que están intentando mejorar. Es otro punto positivo. La verdad que han escuchado bastante las quejas de la comunidad, aunque hay una que no, ¿vale? Hay una que no y es una de las más importantes, pero poco a poco van mejorando. Bien, últimos puntitos, ya nos quedan dos nada más. El último es, o uno del penúltimo, vamos a hablar de que el tema de la ampliación de mapa. Ellos dicen que de momento no quieren ampliar más mapa, que sí que lo tienen pensado, que es su ruta de trabajo y que van hacia ello, pero que de momento primero quieren pulir los fallos que actualmente tiene el juego, porque es irracional seguir añadiendo contenido cuando el juego está yendo mal, cosa que me parece de lo más de sentido común que hay en el mundo, ¿vale? Entonces me parece un paso muy acertado por Nacom el hecho de que estén mejorando primero todos los aspectos del juego, ¿vale? Que están funcionando mal ahora, ¿vale? Y que luego empiecen a sacar un poquito más de contenido. Pero sí es cierto que quieren ampliar más mapas, sí es cierto que seguramente,
y seguramente esté muy encaminado al tema o en la misma hoja de ruta que el Eurotrack, ¿no? Que vayan sacando DLCs y estos DLCs sean ampliaciones de mapa y de cada vez más. No creo que vayan a ser gratuitos, ni muchísimo menos, pero bueno, tiene buena pinta, ¿vale? Si van puliendo todo lo que van diciendo y de momento van haciendo todo lo que están diciendo, que como mínimo han sacado un comunicado de que sacarán un parche y de que quieren trabajar una vez por semana, una vez por 2 semanas en el juego. O sea que parece algo interesante el hecho de que vayamos teniendo actualizaciones, ¿vale? Bien, ¿qué más? El tema de los taxis. Van a añadir inteligencia artificial, o se van a poner taxis con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a ver taxis pululando por la ciudad a la misma vez que tú estás haciendo los trabajos. Para ti no va a influir en nada, simplemente tú vas a estar haciendo tus trabajos, no va a haber absolutamente ningún problema. Lo que básicamente te lo voy a resumir, lo que van a coger es un coche o el modelo de algún coche, lo van a pintar como un taxi, te lo van a poner circulando y a ti te dará la sensación, ¿vale?, de que hay más taxis. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los puntos que yo creo que son uno de los más importantes y que no han hecho ni siquiera mención en el comunicado y que este sí que me parece un punto negativo para Nacom, ¿vale? Y es el tema de que no están arreglando el tema de los trabajos, ¿vale? Una de las partes importantes de este juego es que tú puedas montar tu propia compañía, comprar tus taxis y contratar taxistas para que trabajen contigo. Esto es uno de los fuertes de este juego, porque en realidad si el juego solo se dedicase a pues, tú conducir y llevar clientes de arriba abajo, ganar dinero y comprarte todos los coches, en apenas 5 o 6 horas tendrías todos los coches y habrías hecho todos los tipos de trabajos y te conocerías la ciudad al pelo. La idea era que pudieses contratar taxistas y comprar coches para estos taxistas y asignarlos. Pero esta parte del juego no está funcionando en absoluto, ¿vale? No sé si Nacom se ha dado cuenta y en el comunicado lo ha obviado, no sé si no se han dado cuenta, cosa que dudo muchísimo, porque la comunidad se ha quejado mucho de este aspecto, pero por ejemplo yo no soy el único al que le pasa. A mi compañero José y a otras personas que hemos estado hablando con ellos cuando hacemos los directos en TikTok, nos han comentado exactamente el mismo problema, y es que pues la funcionalidad de que el juego puedas contratar taxistas y puedas asignarle coches, lo puedes hacer, no hay ningún problema, está activado, se puede, pero los taxistas no trabajan y obviamente te están cobrando un dinero cada día, ¿vale? O cada X tiempo te van cobrando el dinero por su trabajo, pero no generan trabajo. Entonces, Nacom, creo que en este aspecto te tienes que poner las pilas, que tienes que empezar a mirar a ver por dónde está fallando el juego de que esto no suceda, porque no somos pocos los que tenemos este problema y realmente diría yo que es el 50% del juego, ¿vale? Pues nada, chicos, esto es todo básicamente sobre Taxi Life, sobre todo lo que se viene. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de ayuda. Si es así, pues ya sabéis, no dejéis de darle un me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal si no estáis suscritos para más novedades sobre videojuegos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.